Vamos a grabar. Bueno, vamos a ver ahora la tercera parte, que es niveles de identidad del libro Amarás al Señor tu Dios, psicología del encuentro con Dios, de Amadeo Cencini, ¿verdad? Ya la semana pasada habíamos visto quién era Cencini, entonces, ya. Recordando nada más, porque nos va a servir hoy. ¿Se escucha? Sí, Marta, perdón. Acuérdate de ponerle solamente que salgas tú para que no salga la tira y luego a la hora de hacer la grabación. Es que yo no tengo la tira nada más. Tengo solamente, yo puse cerrar. Ok, perfecto. Cerrar, ni siquiera salgo yo, puse cerrar la tirita, cerrar todo, hablando nada más. Perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces, primero tenemos lo que ya sabemos, que ya lo vimos en otra ocasión, la bondad de Dios, criatura imagen de Él, el hombre es fundamentalmente bueno. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. El hombre es fundamentalmente bueno, muy bueno. Y eso se manifiesta en la inteligencia, voluntad, sentimientos y afectos. Este cuadro nos va a servir ahorita para la parte que vamos a ver. Quería aquí contarles una anécdota. El padre Trampitas fue un sacerdote que estuvo muchos años en las Islas Marías, cuando las Islas Marías tenía a los presos más terribles, ¿verdad? Ahorita ya no es así. Ahí están otro tipo de presos, están los que tienen familia, los que están a punto de salir, pero bueno. Y en aquel entonces él cuenta que había una mujer que había matado a muchísimas personas y él le ofrecía la posibilidad de confesarse, tratarla de ayudar a acercar a Dios, y ella no quería. Entonces él decía, las personas son buenas, pero pues no sabía cómo acercarse. Resulta que un día lo mandan llamar porque acaban de pelearse dos presas y ella le habían enterrado una navaja y estaba moribunda. Acude a ella y se encuentra pues con que ya está en las últimas y le dice, ¿quieres arrepentirte? Y ella como con la cara molesta, enojada. Y entonces al padre lo ilumina el Espíritu Santo y le dice, oye, ¿qué canciones cantabas cuando eras de niña, cuando estabas con tu mamá, cuando ibas a la iglesia? Y él empieza a cantar canciones de la iglesia y ella empieza como a susurrarlas y le dice, ¿quieres a Jesús, verdad? ¿Y quieres que Jesús te perdone todo lo que has hecho? Y ella ya con otra cara, con una sonrisa, recordando a su mamá, todo eso, y dice que sí, entonces se arrepiente, la perdona y la señora y la presa muere. Entonces, la verdad es que todas las gentes tenemos en lo más profundo una parte que siempre se va a mantener, que es la presencia de la Santísima Trinidad, y esa no se toca, aunque sea con el pecado. Hay que apelar a eso y tener pues la compasión con las personas. Volvemos al cuadrito aquel de los niveles de identidad de Cencini, que les digo que en el libro viene como un círculo. Vamos a ver ahora estos tres que nos quedan. Esperemos alcanzar a ver los tres. Nivel ontológico es identidad y positividad en lo que se es y en lo que se está llamado a ser. Nada más revisamos la tarea. Quedamos en que cada una iba a marcar un poquito qué de esto tenía en sus vidas, ¿verdad? Si veía excesiva preocupación por sus capacidades físicas, el acento a los propios talentos, la dependencia del rol, necesidades, etcétera. No vamos a hacer aquí confesión general, no se trata de eso. Entonces, nada más se trata de recordar que los niveles corporal y psíquico no son en consecuencia suficientes de por sí para dar al hombre un sentido adecuado del propio yo. Esto no nos da la identidad, es una partecita, pero no es lo que más nos identifica. Y entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y aquí, hagan de cuenta, me gustaría que puede hablar, no sé si levanten su manita o si quieren abrir su micrófono y hablan espontáneamente.
cosas, o sea, excesivas, como qué podría, dónde se podría dar una excesiva confianza en las capacidades físicas y cualidades. No estoy hablando de ustedes como personas, sino que lo mencionen como algo que se podría, perdón, se fue a la otra hoja, que se podría dar. ¿Como qué casos? ¿Alguna que quiera participar? Como en los casos de los jóvenes, que por ser jóvenes, pues se sienten como dueños del mundo y por su constitución física, que están sanos, ¿verdad? Se me ocurre ahorita eso. Exacto, muy bien. Alguien que quisiera participar en poner acento en los propios talentos y dotes como único artífice, ¿qué cosas podrían ser? Espontáneamente la que quiera abrir su micrófono. Yo creo que tenemos a diario la experiencia de ver a personas que ponen mucho acento en sus talentos y que no piensan que dependen de un Dios porque no han tenido la oportunidad de conocerlo o porque lo conocieron muy superficialmente. Podríamos tener algunos artistas, algunas personas públicas, pero también a muchas personas privadas, y a nosotros también nos podría pasar el sentirnos demasiado seguros de nosotros mismos y ahí, pues Oye, sí, yo digo también como algunos médicos que carecen de ética profesional, sí, ¿verdad? Pues no, se arrasan con nosotros, ¿verdad? Con los pacientes, ¿verdad? Que, pues sí, sí. que no tienen esa, ¿cómo se dice? Bioética para con las personas. Falta mucho humanismo. Yo que estudié la carrera esa y como alumna también, pues te hacían el doctor que sabía mucho cuando pasabas por sala, te hacía añicos con las preguntas, pero pues es que por más que quisiera, tú no podías competir con una persona que tenía 40 años ejercitando pues, la medicina, ¿verdad? Entonces a veces sí pueden ser, se puede dar más en ciertas carreras o en ciertos rubros donde se siente la persona único artífice. Dependencia del rol, como qué caso sería donde se den estos pecadillos o esta tendencia, no pecadillos, bueno, sí es una tendencia que nos hace perder la verdadera identidad. Cuando nos apropiamos de nuestros roles dentro del movimiento, dentro de nuestra familia, ¿verdad? Que pues no los queremos pasar a otros o pues eso lo vemos mucho, por ejemplo, ¿verdad? En las parroquias, que la secretaria ahí es más que el sacerdote, o los ministros, pues a veces no puedes hacer cosas o decir porque no puedes, ¿verdad? Uh-huh. Y pues nos apropiamos de esos roles, ¿verdad? Exacto. Indebidamente. Se puede dar mucho en el ejército, ¿verdad? Que También. es muy importante en esas, se puede dar mucho en la política, o sea, como todos estamos expuestos, todos, o expuestas, pero habrá pues ciertas circunstancias que propicien más, ¿verdad?, a la dependencia del rol. Lo importante es que si yo por dentro me siento que solo valgo porque ahorita soy esto y dejo de valer si ahora soy esto. Yo recuerdo un señor que una llegó y nos contó, la cambiaron a ella, pues como nos cambian a nosotros cada 3 años o cada 6, y le dice, Miss, ¿la bajaron o la subieron? ¿La ascendieron o la...? Y luego ella ya les dijo a dónde la habían cambiado. No, pues la bajaron. Dice, no, es que no se trata de eso, es otra misión diferente. Pero bueno, para la gente de afuera, pues es como ya le quitaron el rango, ¿verdad?
Bueno, necesidad exagerada de resultados positivos. A ver, ¿cómo andamos en esto? Participen, o sea, no pasa nada que participen, la que quiera. Yo creo que en general, por ser humanos, todos queremos, ¿no? Ese como reconocimiento y siempre querer hacer las cosas bien. Y a veces caemos justamente en esa exageración, ¿no? Sí. De que todo tiene que estar perfecto, tiene que estar mi casa linda, la comida perfecta. Y no, o sea, nos podemos equivocar y aprender de esas equivocaciones. Aquí hay una cosa que a veces entendemos mal. El perfeccionismo no quiere decir sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sino el perfeccionismo es otra cosa. Tengo un artículo muy bueno sobre el perfeccionismo, si se los encuentro lo voy a meter ahí en la página que tenemos. Es de una hojita, pero en una hoja te da, porque se da mucho en el perfeccionismo a veces. No hay, a veces el perfeccionismo, la persona a veces ni siquiera es muy consciente que tiende al perfeccionismo. Y aquí es muy importante decir tiendo a ser perfeccionista, porque si dices tiendo, te estás dando la oportunidad de cambiar. Si dices soy perfeccionista, pues ya te acomodaste ahí. Complejo de inferioridad. ¿Dónde se puede dar? Miren, aquí hay una situación que a veces se cultiva desde niños, ¿verdad? El que son varios hijos y alguno está menos dotado en algunas áreas, entonces pues se le está ahí machacando o cosas así, entonces se da el complejo de inferioridad. Temor al fracaso. Estamos hablando de un temor al fracaso desmedido, entonces ahí se dan como en qué cosas, a ver quién puede dar algún ejemplo. Puede existir en todos los ámbitos, o sea, por ejemplo, en los trabajos, que te despidan de un trabajo, con los hijos, pues que les vaya mal en la escuela. Ajá. O sea, el temor al fracaso, pues siempre existe, por lo mismo que también decíamos del otro que estábamos viendo, que es la tendencia al perfeccionismo, que es algo como que se nos está exigiendo en la actualidad. Y ahí también entra el complejo de inferioridad y el no ser aceptado por el, ya no me detengo aquí más para no alargarnos en esto que ya es un repaso nada más. Bueno, ahora sí. Los niveles corporales y psíquicos no son en consecuencia suficientes de por sí para dar al hombre un sentido adecuado del propio yo. No solo estos niveles dan un sentimiento sustancial y establemente positivo de la propia identidad, es necesario descender a un nivel más profundo y constitutivo. Se trata de anclar la propia identidad en contenidos más radicales como son los ofrecidos por el nivel ontológico. ¿Qué sería? Pues desde la filosofía dice parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentes. Si ustedes buscan en un diccionario católico, les van a venir muchas definiciones o varias definiciones sobre ontología, porque de acuerdo a las corrientes que ha habido filosóficas y a los diferentes teólogos, pues les dan un poquito de variedad a la definición, pero en sí se refiere pues a nuestra identidad más trascendente como hijas de Dios. Entonces, ahí está ahora sí el nivel ontológico, la identidad en el nivel ontológico. Una definición, uno se refiere por lo que es el yo actual, lo que soy yo ahorita concretamente, y lo que está llamado a ser el yo ideal, con sus valores, objetivos y su finalidad. Es aquello que se es en lo más profundo de la propia identidad actual o ideal, como hombres, como creyentes y como cristianas. ¿Cuáles son las manifestaciones? Quien profeso ser,
cristiana, hija de Dios, esposo, esposa, padre de familia, consagrado, sacerdote, etcétera, lo que sea. Y cómo se manifestarían los problemas de falta de identidad con la identificación ontológica. Quedarse solamente en el yo actual, considerando solamente las potencias, cualidades, sin llegar a la identificación del yo ideal y pensando que esas potencias o esas cualidades son mías. Nacieron porque yo me lo propuse. Yo me puse a trabajar y yo he sido muy constante y yo solita me agencié ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la autoidentificación ontológica es un equilibrio entre el yo actual y el yo ideal. Para identificarse a este nivel, se necesita la presencia de ambos componentes y el equilibrio justo entre estos dos componentes. ¿Por qué dice el equilibrio justo? Si viésemos a una persona, por eso uso viésemos una persona, solamente en la iglesia, solamente metida ahí, solamente rezando individualmente su rosario, oración en la mañana, oración en la noche, no sé qué cosa, actos de caridad, yendo a los pobres, pero en la casa no tiene presencia, no atiende al marido, no atiende a los hijos, no atiende a tal, pues no hay un equilibrio entre el yo actual y el yo ideal. Porque ella es casada, es cristiana, es casada y se está yendo solo a una parte del yo ideal, pero no hay un sano equilibrio. Entonces, aquí vamos a ir viendo qué es el equilibrio que lo va a ir dando. El nivel ontológico, ese yo actual que se tiene que poner más o menos a la par con el yo ideal, es germen de positividad, que es todo hombre posee energías que le hacen capaz de amar. ¿Se acuerdan del cuadrito que veíamos de el realismo antropológico cristiano? Todo hombre es capaz de amar. En el fondo, fondo del corazón, hasta los malvados aman a alguien. Se habla de que las personas que tienen una psicosis, neurosis o que son de estas personas que han matado a mucha gente y todo eso, generalmente tienen un apego o un amor a algo o a alguien, pero solo una persona. A lo mejor puede ser una sola persona. Los demás no le interesan y pueden matar a mucha gente, pero tienen ese apego. Quizá pueda ser a sí mismos o quizá pueda ser algún objeto, pero esa es su capacidad de amar. Pero tenemos nosotros también de parte de Dios que nos dio el don de podernos apasionar por algo o por alguien. Apasionar. El amor es una pasión positiva. Si se va del otro lado del amor, se va del lado negativo, pues se transforma en odio. O si se va también de otro lado, se transforma en amor solamente a mí mismo. Sería egoísmo, egocentrismo. No, el amor ordenado es una pasión ordenada. Apasionarse es que le pones todo. Y no importa que te sientas enferma, que traigas dolor de cabeza, que estés pasando por momentos difíciles, que tengas alguna dificultad en tu cuerpo, qué sé yo. O sea, apasionarse, todos podemos tener la capacidad de apasionarnos, ¿verdad? Incluso vemos a niños que tienen síndrome de Down con una capacidad de apasionarse por algo, a un nivel y de una forma diferente, pero lo pueden hacer, ¿sí? Olvidarse de sí mismo para darse al otro. Esta es otra parte muy importante y esta la recibimos de Dios. Esa capacidad que tenemos de podernos entregar al otro. Obviamente que uno lo ve muy reflejado o lo veía
generalmente en una madre de familia. ¿Por qué digo lo veía? Ahorita les voy a explicar. Yo siempre he pensado que el amor que más se parece al de Dios, que es un amor de oblación, donde no pide Dios nada a cambio, pues es el de una mamá. Pero a veces uno se topa con que la mamá pide algo a cambio. Pide que si empiece a estudiar y que si trabaja, que la mantenga el resto de la vida. O exige que le dé no sé cuánto. O ya no le importa tanto el hijo. Así vemos que ahora se dan bueno, ya el aborto ya lo sabemos por hecho. A veces ahí no podemos generalizar, porque muchas veces el aborto se da en una jovencita de 16 años que se siente abrumada con la carga, no la acompaña nadie, nadie estuvo ahí para poderla aconsejar y acompañar, y entonces pues la pobre se ve agobiada y no le queda otro recurso que abortar. No, me refiero a una persona pues ya con más conocimientos, pues a veces tendrá sus razones, ¿verdad? Pero puede darse. Pero se dan los infanticidios. Antes hubo un tiempo en que era muy común, por ejemplo, en la raza de los esquimales. Hace 2 o 3 siglos siempre mataban, si era niña, mujer, la metían al agua congelada y la mataban, la tenía que matar la mujer, porque como la supervivencia era muy difícil y vivían todos en iglús y no tenían todo lo que ahora hay, lo mataban. Y uno dice, ¿cómo estaba la ley natural, verdad? Cómo la pobre mujer tenía que deshacerse de la hija, simplemente de las mujeres. O cuando en China les pusieron la norma desde los 90 de que tenían que deshacerse de las niñas mujeres, de las niñas mujeres, ya repetí, de las niñas. Entonces, puede darse, olvidarse de sí mismo. O ahorita que ya se topa uno con los parricidios, ¿verdad? Que son todas esas muertes entre familiares, a veces porque se enoja porque lo mandan mucho los papás o qué sé yo, el joven decide matar al papá, a la mamá y a los 2 hermanos, o porque hay mucha herencia, o porque hay un seguro que está puesto a su nombre, qué sé yo. Entonces, sí nos estamos topando como con cosas extrañas, pero en general, Dios nos pone a todos el olvidarnos de nosotros mismos para darnos a los otros. Realizar obras útiles. ¿Cuánta satisfacción da hacer algo útil por los demás? Esas veces que uno dice, yo esto lo haría gratis aunque no me paguen. Yo recuerdo, pues de muchas, he oído a muchas personas que me narran eso, ¿verdad? En direcciones espirituales, que lo haría con todo gusto. ¿Cuánta satisfacción tiene uno al transmitir conocimientos? Los profesores gratuitamente, ¿cuánto dan a los niños para abrirles los ojos, el entendimiento y meterles ahí todos los conceptos, ir formándolos? Y no los van a cuidar de ancianos. Es más, hasta les contestan muy mal y los tratan mal. Y sin embargo, la persona siente una gran satisfacción por transmitir. Yo estudié educadora antes de medicina y la verdad era una gozada, y me gusta mucho la docencia por eso, porque es que solo yo decía, yo esto lo haría gratis. Jamás en aquella época pensaba que me iba a consagrar y que después iba a tener que hacer muchas cosas gratis, ¿verdad? Pero son cosas que gozas. En este mismo campo, también este mismo nivel ontológico, el yo actual, el germen de positividad, todo hombre posee energías que le hacen capaz de dar vida creativa a algo significativo, aportando novedad y rompiendo la rutina. Estado más libre de gratificaciones y alabanzas externas, simplemente porque ya contiene en sí un motivo de gratificación profunda.
Le ha haber dado al hombre la posibilidad de ofrecer algo de sí mismo a la realidad. ¿Qué pasa con todas ustedes con los apostolados que tienen? ¿Realmente están viviendo esta parte? O sea, ¿cuántas cosas dan gratuitas a otras personas? Ya sea que tengan apostolados de tipo social, ya sea que sean formadoras dentro del mismo movimiento, ya sea que ayuden en alguna de sus parroquias, qué sé yo, el tipo de apostolado, el Virgen Peregrina, distintos, ¿verdad? Hay muchos. Formadora, orientadora, qué sé yo. Es tal la creatividad además que cada quien puede poner. Yo no voy a ser un acompañante, podemos estar aquí 5 personas que demos acompañamiento espiritual y ninguna lo va a hacer igual. Podíamos haber ido las 5 a los mismos cursos, nos formó los mismos profesores, los mismos sacerdotes, qué sé yo, y jamás va a ser igual, porque ahí yo le pongo mi aporte personal. Soy totalmente diferente a las demás. Y ahí es, cada una tiene una misión específica, por eso en la iglesia, ese yo que, que va a ser su yo ideal, es totalmente diferente y rompe la rutina y se levanta, aunque no tiene ganas, pero se levanta y ya no le importan las alabanzas externas y porque en sí ya contiene un motivo de gratificación profunda, la de haber dado al hombre la posibilidad de ofrecer algo de sí mismo a la realidad. Uno veía a la Madre Teresa con su cantidad de años encima y su piel de acordeón y pues ahí estaba. ¿Cómo veíamos a Juan Pablo II venir a México y aquella misa en la villa donde babeando y todo hizo la canonización de los de San Juan Diego y todo esto? Pues, no importaba su aspecto físico ni se detenía a ver las dificultades. A Juan Pablo II, 5 años antes de morir, estaba siempre en silla de ruedas y lo atendían de todo a todo, desde ayudarlo a bañar, ayudarle a tal, ponerle todos los aparatos para que pudiera. Le quitó Dios lo más preciado que era su elocuencia, su voz, su capacidad histriónica, porque él tenía, bueno, ya con su sola cara decía todo, la fuerza física que tenía y sin embargo, sin tener todo eso, se trasladaba desde aquí hasta no sé dónde, de Europa a México, para hacer distintas cosas, con la edad que tenía y con las dificultades que tenía. Muchos de nosotros no lo pensaríamos, o sea, en ir al otro lado de la ciudad, a hacer alguna apostolado, cruzar toda la ciudad, irme hasta San Nicolás o irme hasta no sé dónde, a San Bernabé o a no sé qué. No, pues es que el Papa no medía y tú veías la felicidad de la persona. Es la conciencia de ser creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál sería la síntesis de esto? Se trata de experimentar el gusto de ser uno mismo y saber apreciar y disfrutar esas cualidades peculiares que Dios le ha dado. Y es uno mismo, no me refiero a uno mismo como la forma superficial en que ahorita a veces se dice eso, ¿verdad? Que a veces dice, es que soy yo mismo, por eso ando con aretes, rascas y no sé qué, y tatuado los 2 brazos, el torso y bueno, todo eso. No, no me refiero a ese tipo de uno mismo, sino esa libertad de espíritu donde tú puedes ser tú misma sin estar con el pendiente de que si a los demás les gusta o no les gusta, si lo aprueban o no lo aprueban, si te dicen o no te dicen gracias. Muchas veces haces grandes bienes, ustedes como mamás en la casa, en la vida diaria, y parece que son mujeres invisibles. Nadie les dice gracias. El día que no hay fruta o que no estuvo la comida tan buena, saltan las alarmas. Ay, qué comida, ay, cómo, ¿por qué no hay tal? ¿Por qué no hay tal? Pero a diario
no les están diciendo, gracias mamá, estuvo delicioso esto, gracias tal, gracias tal. La casa limpia, la ropa ordenada, bueno, cuántas cosas ustedes como madres de familia hacen y pueden ser uno mismo. Fíjense que en alguna ocasión, estando con un auditorio de muchos jóvenes, estoy hablando de gente de 30 para abajo, y tenía formadoras y señoras de reino, pues de 60, 70, 80 y uno o dos de 90. Y les pasé una imagen sobre los sentimientos y unas, pues, aparece donde eh, em, la, el cuidar mucho cómo me valoran los demás, si soy valiosa, si creen que soy importante, si no sé qué y no sé cuánto. Y luego, ¿qué las ponía tristes en sus sentimientos? Sí, pues la tristeza por cómo está el mundo, por cómo está tal, cómo está tal. Cuando pregunté a las mayores cuál prevalecía en ellas, casi todas era la esperanza, la desesperanza, la situación del mundo, la situación de los demás y tal. Cuando pregunté a las jóvenes, pues estaban en otra etapa y decían, pues que me aprecien, que me valoren. Y luego les dije ahí, ¿quién las valora más o qué les afecta más? Y la mayoría de las que estaban ahí, esto lo he preguntado muchas veces y lo he tratado mucho en dirección espiritual, la opinión de la mamá, que cuenta muchísimo, y luego la opinión de la suegra o del esposo. Entonces, eso daña un poco el experimentar el gusto de ser uno mismo. Y ahí tenemos que cuidar. ¿Hay alguna pregunta o alguna quiere hacer alguna intervención? Seguimos entonces. Porque el hombre da más importancia a ciertas cualidades, ya esto ya lo vimos, y formas de ser muy cotizadas sociales y que les preocupan la estimación por parte de los demás. Es todo lo que vimos la semana pasada. Entonces, todo esto es hijo de Dios creado a su imagen y semejanza. Si la verdad de fe solo toca al nivel de la inteligencia y no desciende hasta el corazón, no se traducirá en una fe práctica, sencilla y luminosa. Tiene que llegar al corazón. Si solo se usa el racionalismo y solo se usa la inteligencia, no va a llegar abajo. Por eso, aunque las personas, ¿sí? ¿Alguna quiere decir algo? Es ahí donde muchas personas, aunque se sepan hijas de Dios y se sepan muy amadas, como se está usando mucho la razón, no alcanzan a distinguir como dones de Dios algunas de sus cualidades, sino las ven como parte de de su patrimonio que ellas mismas lograron por su esfuerzo. ¿Recuerdan lo que les conté de cuando en una semana por el virus perdí todo hasta la capacidad de poder escribir? Pues sí, o sea, la inteligencia es un don y la verdad no los puede quitar Dios con un golpe. O sea, con un golpe. Hace unos días una psicóloga que conozco me contó que están haciendo algunos estudios, me dijo que me iba a dar los datos científicos y están encontrando que la plenitud y la cantidad de neuronas donde está más pleno es a los 70 años, nada más para que sepan que tenemos, bueno, todavía muchas oportunidades, ¿sí? El yo ideal, el cumplimiento de la positividad. Estamos hablando de la positividad como lo que Dios siembra positivo en nosotros. Él es el que lo siembra, ¿verdad? Él es el que lo da. El cumplimiento de la positividad radica en la necesidad que tiene el hombre de saber que está llamado a ser tal o cual cosa, santo, por ejemplo.
pero una santidad muy diferente la de la tuya que la de la otra compañera. Todas están en el reino, pero cada una es diferente. Cada una es de diferente ciudad, es de diferente familia, es de diferente todo, ¿verdad? Lo que ya vimos. Entonces, cada una está llamada a ser santa, pero de diferente manera. No vamos a ser santas como Santa Teresita, pues ni como Santa Edith Stein, que nos encantaría a lo mejor ser tan sabias, o como Santa Rita de Casia, qué sé yo, sino cada una en nuestra forma de ser. En los valores que constituyen su yo ideal no encuentra simples normas a seguir o modelos a imitar, sino la revelación del propio yo. Es cuando Dios me revela para qué soy buena, para qué soy yo específica, que me hace tan distinta de todos los demás. Es una realidad a interiorizar, por eso es importante que todo lo que recibo no nada más lo anote como algo científico o como cosas que aprendí. Eso no es lo que queremos. Por eso los círculos no son para solo aprender, es para interiorizar, de manera que yo lo llevo a mi interior y eso me hace ir concluyendo que soy así para esto, hacer suya a realizarla en su propia vida. Ahorita nosotros nos están trabajando mucho esas áreas en la vida consagrada para hacer cada una y tener su propia misión dentro de unas misiones globales que tenemos, ¿verdad? Pero cada una puede decir, ¿yo para qué soy buena? Es que yo soy buena en la atención personal. Mi fuerte es la atención personal. Hay unas gentes que mueven masas y son capaces de a través de mover masas, me acuerdo de una compañera, esa coge el micrófono y mueve a 400 como le da la gana. Entonces, tiene una facilidad extraordinaria para hacer ese tipo de cosas. Los que están ahorita atrayendo a mucha gente a través de las redes sociales, bueno, no todos tenemos esas cualidades, pero a lo mejor esas personas, la pandemia hizo que encontraran esa revelación del propio yo, una realidad de interiorizar, por amor a los demás, por desesperarse y ver que cómo podían ayudar a más gente, se metieron a hacer esto y ya aparecen influencer también, ¿verdad? Se trata de interiorizar, asumir, bajar al corazón aquello que la inteligencia ha visto para mí como consagrada, como religiosa, como madre de familia. Perdón que no cambié aquí porque ese también lo di hace poco a consagrar. Como madre de familia, como esposa. Es un proceso de integración. Entonces, cada una tiene que ir encontrando, o ya lo encontró hace mucho y ya lo vive. En este nivel intológico, en este yo ideal, el cumplimiento de la positividad no se cumple en unas normas de vida consagrada o cristiana o casada, sino es siguiendo a una persona, a Cristo. Esto no se puede hacer como con un ideal así abstracto, nada. Dios quiso que su hijo bajara para cogernos la mano. Hagan de cuenta, recuerdan cuando su mamá los primeros años les cogía un poquito la mano para hacer las bolitas. Algunas tenemos hace muchos años que nos pasó eso, pero bueno, más o menos lo recuerdan. La A, la E y todo eso, ¿verdad? Bueno, Cristo vino como a cogernos la mano para decirnos cómo se ama al Padre, cómo se ama al Espíritu Santo, cómo se hace para vivir la caridad con el indigente, con el hermano, con el rechazado, con el paralítico, con el otro, así con cada uno, ¿verdad? Entonces se sigue a una persona, a Jesucristo, y Él es como el patrón. Es como cuando se hace un vestido, que antes se usaba mucho ir con la modista y que le hicieran un vestido y usaba patrones. Bueno, aquí está
el patrón a seguir. Este yo ideal, ¿cómo se da concretamente esta revelación del yo ideal? Bueno, se da a imagen de Dios. La revelación del hombre pasa a través de la revelación que Dios hace de sí mismo. La va a ir haciendo a cada uno en la medida que la persona interioriza. Por eso es importante tener vida interior. Si no oro, si no estoy acompañando a Dios, si no me voy a sentar ahí enfrente del sagrario y no me expongo a poder cambiar. Yo me acuerdo que un padre nos contaba en unos ejercicios, dicen, a veces ni tienes mucha fuerza o andas muy cansado, dice, pero vas y te sientas ante el Santísimo expuesto, dice. Son como los rayos luminosos, es como si te sentaras al sol y no te das cuenta que te estás quemando, dice. Acá te expones y te pones frente a Dios, a lo mejor no traes mucha fuerza para orar, tú haciendo una oración discursiva afectiva, porque además esa es la primera etapa de la oración, o sea, si no dejas que esos rayos, que esa luz, que ese Dios que está ahí presente en toda su humanidad, te vaya transformando. El conocimiento del hombre y de su destino está profundamente unido al conocimiento de Dios y de su voluntad. Es en ese sentido que buscamos, si es la voluntad de Dios, esto o aquello. Por eso se usa el discernimiento de espíritus y el discernimiento que se da para detectar la voluntad de Dios. Sus mamás las ayudaron ustedes a hacer discernimiento desde muy pequeñas. Antes las mamás formaban mucho esta parte. Esto es bueno, esto es malo, esto lo quiere Dios, esto no, esto sí, esto no. Ahorita hay mucha confusión. Pero en una persona como ustedes que están ya tan formadas, unas más, otras menos, por eso el acompañante, el director o la directora espiritual ayudan a hacer el discernimiento de la voluntad de Dios para poder llegar a este yo ideal. En la revelación de Dios, el hombre encuentra misteriosamente la revelación de su yo y de su yo ideal. Dice misteriosamente, cada persona somos un misterio. Y cuando uno va creciendo, no me negarán las que están aquí que ya también tienen sus añitos, uno cada vez se da cuenta que es un misterio para uno mismo. Sale uno con unas cosas que dices, oye, yo jamás había vivido esto y nunca me había comportado así, ahora, ¿de dónde me sale esto? Pues sí, a veces soy un misterio para mí misma. En efecto, solo será plenamente el mismo cuando realice ese rasgo de semejanza divina que constituye la verdadera esencia de su yo. Que me ayudan exámenes psicológicos, puede ser. Que me ayude el TTI, esos exámenes donde describen mucho tu personalidad y todas las partes de tu tal, en la parte apostólica que ayudas a los demás, qué sé yo. Te pueden ayudar, pero la verdad, la gran revelación va a venir en la oración, va a venir en el acompañamiento espiritual, en la dirección espiritual, va a venir en una misa, va a venir en una lectura espiritual, va a venir en un momento o muchos momentos donde Dios nos da esas lucecitas. No sé, por ejemplo, las antífonas de entrada en una misa. Híjole, a veces las antífonas de entrada traen una luz que dices, wow. La antífona antes de la del ofertorio, la antífona de después de la comunión o la de antes de la salida. Es un versito chiquito, pero de pronto te revela algo muy grande. Entonces, y te hace un clic adentro. Entonces, yo seré plenamente él mismo cuando realice ese rasgo de semejanza divina que constituye la verdadera esencia. Cuando Dios habla de sí mismo, habla también de nosotros. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, de esa autoidentificación ontológica, el yo actual con el yo ideal? Soy sarmiento unido a la vida. Soy oveja
siguiendo al pastor. Soy vivir de la fuente del agua viva, que sería el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nivel ontológico del yo ideal, características de la vocación. Es un don que me lleva a la autorrealización. Es un don dirigido a cada uno, dándole identidad y positividad. Es para que yo también sea feliz, no solo para que piense en los otros, también. Cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar al prójimo si no me amo a mí misma ordenadamente. Si solo me estoy echando tierra y me estoy diciendo cosas negativas y todo eso, no puedo amar a los demás. Necesito amarme también a mí. Es un don dirigido a cada uno, dándole identidad y positividad. Es un don para los demás. Realiza el llamado en la medida en la que hace salir de sí mismo. Y es un don para vivirlo con los demás. Aquí podríamos decir, ¿qué regalo soy? Y cada una, esta es la tareita que se van a llevar, cada una. Y esta sí la pueden decir públicamente la otra semana, la que quiera, ¿verdad? Pero van a hacer su lista. ¿Qué tipo de regalo soy para mí misma? ¿Qué tipo de regalo soy para Dios, para la iglesia? ¿Qué tipo de regalo soy para los demás y en los demás, con los demás? Me siento un regalo, me siento un don. Yo hago algo que los demás no hacen. Aquí hay que hilar profundo. Hay un ejercicio que pueden hacer también, este también es parte de la tarea, de su yo actual al yo ideal. Realista, germen de positividad. Aquí no hay punto, no sé por qué se me fue ese punto. Alcanzable cumplimiento de la positividad. Es progresivo, o sea, me estoy haciendo santa, no, ahorita no soy totalmente. Describir mi yo actual, cualidades, potencias, dones, debilidades, todo lo que tengo. Y describirme yo ideal, perfil de mi vocación, de casada, de esposa, de madre, de abuela, de miembro del movimiento. ¿Cómo quiero ser ese ideal? A mí, ¿cómo me gustaría? ¿Con qué matices? Mi vocación al reino Christi. ¿Con qué matices ser casada? ¿Con qué matices como esposa? ¿Con qué matices como abuela? ¿Con qué matices como miembro del movimiento o miembro de mi parroquia o miembro, cada quien de donde esté, o miembro del lugar a donde voy a hacer una obra social? ¿Con qué matices? Bueno, y la identidad del nivel metapsíquico ya está por arriba de lo psíquico. ¿Se acuerdan que vimos el psíquico y el humano al inicio? Bueno, el metapsíquico es, Cecchini lo presenta como más allá de lo psíquico. La persona recupera, pero porque ya se reconoció en su nivel ontológico, recupera y reasume totalmente su propia realidad psíquica de dotes, cualidades, percibiéndolo desde un nuevo punto de vista, el de su identificación a nivel ontológico. Manifestaciones. Lo que aparece más importante no son ya las propias capacidades, ni son ellas las que constituyen única y más significativamente el ámbito de la propia autorrealización, solo a condición de que se usen en función del propio yo ideal. Y nivel metapsíquico es gratitud a Dios de vida por los dones recibidos. No son míos, pero sí los he recibido y los reconozco y doy gracias. Y el nivel corporal, metacorporal, manifestaciones. En el matrimonio se vería, por ejemplo, la unión de los cuerpos se vive como un don y no como una posesión. Es expresándolo como un ofrecimiento de sí, de deseo de integración recíproca, implica asombro y gratitud. Hay mucha gente que bien preparada desde el inicio sí lo vive así en su matrimonio. Ahorita cada vez lo vemos un poco menos. En la virginidad proyecta su afectividad amando a más personas, se encuentra su realización sencillamente en lo que está llamado a ser.
¿Cuántos deciden quedarse solteras y cuidan a sus papás? Otros por ser enfermeras, otras por tener determinada carrera, otras porque pues, no les tocó conocer a nadie en las condiciones pues, de una persona cristiana, qué sé yo. Ya no teme el envejecer, el desgaste físico, porque lo considera como consecuencia lógica de una existencia vivida hasta el fondo. Señor, nada te debo, Señor, estamos en paz, el día que quieras, pues ya puedes disponer de mí. El matrimonio, la unión matrimonial como objeto de placer, sería falta de identidad metacorporal. O en la virginidad, apegos desordenados a otros amores que no son Cristo. Ahí sería falta de identidad metacorporal. Porque encontraríamos que toda la parte de la identidad ontológica no está todavía bien definida. Ya vamos a terminar. Este ejercicio nos lo pusieron esta semana en otro curso, en el curso de las responsables, pero me encantó porque podría ayudarnos a ver claramente todo esto. La positividad de saberme hija amada de Dios y ser positiva conmigo misma y con los demás. Miren si leo de arriba hacia abajo. Esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que voy a salir de esto. Tengo que rendirme y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo el esfuerzo merecerá la pena. Es una persona negativa. Una persona positiva. Leemos de abajo hacia arriba. Todo el esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tengo que rendirme y dejar de luchar. Voy a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Está maravilloso este ejercicio. Es lo mismo dicho en negativo y dicho en positivo. Y una persona cuando ya está más identificado ontológicamente tiende pues a ser también más positiva. Y aquí, bueno, esto viene en el libro y se saca por conclusión. Bueno, en la infancia, Chenchín dice que es donde más se está dando la identificación corporal y del propio cuerpo. En la adolescencia, la identificación psíquica, cualidades personales y el instinto de realización. Por eso es muy importante que sí los dejemos hablar y los dejemos que quieran tener cierta independencia. Sabemos que a veces tememos y los estamos coartando, pero es que es donde se identifican, están sacando su propia personalidad. Es muy importante respetarlos en la adolescencia. Luego se supone que en la juventud viene la identificación ontológica, valores del ser y la llamada vocacional. No estamos hablando vocacional como la elección de vida, no sé, me refiero a una vocación consagrada, al sacerdocio, a casado, tal, sino sí se da ahí también, pero esa vocación como personal de lo que hablábamos, ¿verdad? Ontológicamente hablando. Y luego están aquí en la adultez, identificación, la metapsíquica, el don de servicio a los demás, y la metacorporal, que se da hasta la muerte, total y completo ofrecimiento en la muerte. Entonces ya la persona está satisfecha y dice, bueno, pues si Dios dispone, pues ya estoy lista. Entonces se siente llena, se siente plena y no todavía ahí como muy agarrada a lo de aquí. Entonces, esta autoidentidad y autorrealización pues se ayuda a veces de carismas. No tiene que ser siempre así porque hay gente que no va a estar en un movimiento o algo, pero por ejemplo, si pertenece aquí al movimiento Reino Christi, sabemos que tiene dos facetas muy importantes, la oración o contemplación y la discipular o hacer ser apóstol, ¿verdad? La apostólica. Entonces, en estos términos sería autorrealización, es la conquista de un modo de ser más pleno,
riesgo de confiarse a un proyecto, a un desconocido que se descubre a medida que uno progresivamente se reconoce en él lo que está llamado a hacer. El carisma es tal proyecto, descubrirlo es conocerse, vivirlo, es realizarse en plenitud por caminos que no son nunca previsibles y que van siempre más allá de lo que el individuo podría normalmente esperar de sí mismo. Por ejemplo, ¿cuántos miembros del movimiento hay en todo el mundo? ¿Y cuán diferente es la vocación de cada uno dentro del movimiento? ¿Cuánta riqueza tiene cada uno? ¿Cuántos sacerdotes hay en todo el mundo, tanto diocesanos como religiosos de varias congregaciones? Y cada uno tiene un matiz totalmente distinto. Y pues esta conciencia de mi identidad ontológica de ser hija de Dios y ser muy amada, me la da el Espíritu Santo. Yo no la puedo adquirir solo porque me esfuerzo y me concentro y cosas de esas. En el librito que nos dieron, en el manualito este que se hizo, donde vienen las consignas y donde vienen cada semana pues lo que vamos a hacer, los compromisos y demás. En la página 16, en la tarjeta de compromiso, trae precisamente eso y nos habla abajo de esa página y dice cuáles son las convicciones fundamentales. Dios, mi Padre, me ama con amor eterno. Porque amo a Dios, amo su voluntad por encima de todo. Mi pasión es Cristo. Porque amo a Cristo, realizo mi misión en la iglesia. Porque amo a Cristo, edifico la civilización de justicia y la caridad de cristianas. Porque amo a Cristo, abrazo con amor mi vocación. Entonces, estas convicciones están basadas en todo esto, en esa identidad ontológica que me lleva a lograr la identidad ya superior, ¿verdad? Metacorporal y metapsíquica, para poderme sentir esa hija de Dios. Y terminamos con esta es una cosa muy sencilla que quise agregar, no viene en los libros ni nada de eso. Hace mucho una compañera me hizo esto, me hizo un ejercicio. Me dice, este eres tú. Si decides vivir así, pues tú optas. Si decides vivir así, tú optas. Esta, pues realmente la persona la va a hacer bastante infeliz. Esta te va a cansar y vas a andar agotada, siguiendo las luces del Espíritu Santo y viviendo para los demás y todo eso. Se tiene que combinar en el amor a mí misma, ordenado, y luego el poderme dar a los demás. Entonces, pues sí, Dios permite, o sea, es una actitud de vida, ¿cómo la quiero vivir? Y yo les diría también en cuanto a su examen diario, yo no soy ningún ejemplo, ¿verdad? Para nadie. Pero bueno, a mí Dios me ha llevado por el caminito de la simplicidad y me gusta simplificar las cosas porque Él me lo ha pedido así, como Santa Teresita, un poquito, no me comparo con Santa Teresita, sino simplificar. ¿Sabes? En las preguntas de la noche es, ¿amé? No, que sí, que si viví la virtud de no sé qué, que mi programa que tengo es, que la otra virtud y no me quité defecto. No. A ver, amé, me abandoné en Dios. Cuando dije me abandoné en Dios, pues viví de fe o de esperanza. Fui humilde y ya, con eso. O sea, despreocúpense de tanta cosa, no tiene sentido tanta cosa. Eso es lo que yo pienso. Cuando en mi casa empiezan las discusiones en la comida de cosas teológicas y de miles de complicaciones, yo la verdad me siento un poco aburridita porque digo, la vida cristiana es muy sencilla. Cristo tiene una cualidad, Dios tiene una cualidad que no se habla de la omnipotencia, se habla de muchas cosas, pero Dios es el simplísimo. Es el simplísimo. En el librito que les puse ahí de Él y yo, habla muchísimo de que Él es el simplísimo. Entonces no se complica. Plicar es doblez.
y la simplicidad es así una línea que entonces pues nos quita todas esas dificultades que a veces nos ponemos o nos inventamos.